Hola, soy Roberto Miqueles, ingeniero agrícola con estudio en medio ambiente y recursos naturales. Hoy en el curso Legislación Ambiental del Máster de Prevención de Riesgos y Gestión de Procesos Mineros, hablaremos del tema de la evaluación de contaminantes en el suelo. Comenzaremos describiendo las características generales del suelo. Para comenzar diremos que el suelo constituye la epidermis de nuestro planeta y se forma como consecuencia de la interacción entre la roca del sustrato continental y la atmósfera. El suelo sufre de forma directa las consecuencias de la actividad minera, como es sabido por todos. Ha de ser removido para llevar a cabo la minería a cielo abierto. Sobre él se realizan las actividades de transporte. También sobre él se ubican las escombreras y recibe los efluentes líquidos que se infiltran en el terreno, entre otras perturbaciones. También sabemos que tradicionalmente se ha considerado el suelo como que lo aguanta todo, que podríamos verter todo lo que quisiéramos y que tenía una capacidad de absorción y purificación prácticamente infinita. Esto no es más que una verdadera mentira, ya que la capacidad depuradora de los suelos existe, pero actúan tan a largo plazo que es necesario considerar que a escala de tiempo humano la regeneración de los suelos no se produce a ritmo suficiente como para impedir graves problemas de contaminación. Por otra parte, debemos saber que el suelo constituye la interfase entre la roca del sustrato continental y de la atmósfera, formándose como consecuencia de los fenómenos físico-químicos y biológicos del intercambio que aquí se produce. El concepto de suelo, por tanto, es un concepto evolutivo. Este se forma como consecuencia de un proceso dinámico que implica un cambio progresivo desde que la roca se pone en contacto con la atmósfera hasta llegar a la erosión y por tanto el desarrollo por completo. Ahora veremos la mineralogía y físico-química del suelo. Como consecuencia del proceso de formación tenemos un suelo estructurado. En él están todas las capas u horizontes presentes de sus propias características, tanto en la que se refiere a sus componentes mineralógicos como de textura y físico-química. Estos componentes pueden ser los siguientes. En primer lugar, minerales. Los minerales que componen el suelo pueden ser tan variados como lo sea la naturaleza de la roca sobre la que se alojan. Por un lado, por el factor composicional y por otro, por el climático, que condicionan la temperatura, la pluviometría y la composición de las fases líquidas y gaseosas en contacto con el suelo. De esta forma, los minerales del suelo podrán ser de dos tipos: heredados y formados. Los heredados son procedentes de la roca sustrato que se altera para dar origen al suelo, que son minerales estables en condiciones atmosféricas, resistentes a las alteraciones físico-químicas. Los formados, que son constituyentes durante el proceso edafológico por alteraciones de los minerales de la roca sustrato, que no son estables en estas condiciones. Los más importantes y los más condicionantes para su presencia en el suelo serían los siguientes: el cuarzo, fragmentos de roca, minerales de arcilla, carbonatos y aluminios, sulfatos y otros minerales. En cuanto al agua en el suelo, con excepción de las regiones extremadamente áridas, siempre es un componente de este, encontrándose en formas de húmeda o humedales en la granulometría, como también en hielo en mayor o menor abundancia,
Debido a la propiedad dinámica del suelo, el agua siempre contiene componentes diversos en solución y ocasionalmente también en suspensión. En relación a los gases en el suelo a menudo contiene diversos gases que pueden tener procedencias muy diversas. Por ejemplo, el aire atmosférico, que se infiltra desde la superficie, el gas liberado durante alguna reacción, ya sea estrictamente química o bioquímica. Ocasionalmente también puede contener radón, gas noble radioactivo que se produce como consecuencia de la fisión natural de isótopos de potasio, torio o uranio, acumulándose sobre todo en los suelos de áreas graníticas. En cuanto a la textura y estructura del suelo, son un reflejo de su origen, o más bien de su organización interna, que a su vez es fundamental para su composición, y para estudiarlo nosotros debemos comprender el comportamiento mecánico y el comportamiento físico-químico ante la infiltración de los contaminantes, estos sean de origen antropogénico o no. Los factores que influyen en la textura y estructura son los siguientes. Está la granulometría, la humedad, la materia orgánica y por último la composición mineralógica. Alumnos, los dejo invitados a leer los papers y nos vemos en una próxima clase.